Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia del Perú, la guerra contra Chile. Vamos a hablar hoy día acerca de las campañas terrestres. Así que presta mucha atención y toma nota las batallas importantes que se dieron en esta segunda parte de la guerra contra Chile. Hijo, ¿puedes escucharme, por favor? Sí, puedo. Pero esta historia ya la hemos escuchado antes y... Los libros no cuentan los sentimientos y vivencias de los que estuvieron allí. Ni siquiera los motivos, solamente los hechos. ¡Ayuda! Muchas veces conlleva esfuerzo el deseo de conocer la verdad. Ha llegado un nuevo mensaje desde Tacna. Las tropas de la Alianza se retiran hacia el interior. Parece que todo está perdido. Nunca llegarán hasta aquí. Todos somos veteranos, tenemos buenos oficiales. Por mi parte, coronel, los informantes dicen que los chilenos cuentan con 3 brigadas de artillería de 22 cañones Krupp y 12 ametralladoras modernas de largo alcance. Dígame, ¿es inteligente no rendir esta plaza? Como hombres ya cumplimos con esta ración. ¿Elmore ha dicho algo? No ha querido hablar, solamente repite y repite que todo Arica está minado. Es que Arica y el Morro son un polvorín. ¡Ustedes no tienen los recursos necesarios! Hablará pronto. ¿Por la razón o por la fuerza? Me está matando usted, Alfonso, con esta incertidumbre. Que algunos compatriotas, ni bien se supo la declaratoria de guerra, de inmediato abandonaron el país y se fueron al extranjero o a Europa. Cuando esto acabe nos vamos a Iquique a criar a nuestro hijito. Muchas veces la gente no entiende que en el fragor del combate se tienen que tomar decisiones inmediatas, sobre la marcha. No se trata de cobardía, se trata de supervivencia. ¿De qué le sirve al Perú un ejército de muertos? La patria somos todos. Eso es lo que han labrado nuestros padres, lo que queremos para nuestros hijos. Replegarnos, un repliegue estratégico, por ahí que nos encontramos con la fuerza de Leiva, de Montero, hasta los bolivianos. Somos la última esperanza y el último bastión en el sur del Perú. Acá nos quedamos. Y la patria se defiende y no se vende. Si el niño nace y yo no he vuelto, quiero que le pongas Felipe. ¿Verdad? Ugarte se lanzó desde el Morro a caballo. No me ha dicho cuándo partirá a París para casarnos. No, fue una batalla muy dura, pero la ganamos. Eso es lo que cuenta. ¡No hay gloria sin dolor! Arica no se rinde. Nunca reclames nada, para que no se crea que mi deber tiene precio. Él era el padre de todos. Echen esos cuerpos a descansar. Se espera una jornada muy dura. ¡No me rindo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡No! Pelear hasta que pare. El último cartucho. Hijo, uno no ama lo que no conoce. La campaña terrestre. En la campaña terrestre nosotros vamos a iniciar hablando acerca de la campaña de Tarapacá. En la campaña de Tarapacá se dieron 3 sucesos importantes: el desembarco en Pisagua, la batalla de San Francisco y la batalla con el mismo nombre, la batalla de Tarapacá. En esta llamada campaña terrestre, recuerda que una vez que Chile se nombró dueño del mar, ellos transportaron aproximadamente 10.000 hombres rumbo ¿a dónde? A Pisagua, iniciando así la campaña del sur, que comprende las acciones desarrolladas de Tarapacá y Tacna y Arica. En el desembarco de Pisagua, este desembarco se va a dar el 2 de noviembre, el ejército chileno procedió a desembarcar en Pisagua, luego de 2 intentos fallidos en que fueron rechazados por los peruanos comandados por Isaac Ricabero. Los chilenos lograron apoderarse de las instalaciones, además de agua potable y pertrechos que en su veloz huida los peruanos olvidaron destruir. En la siguiente batalla tenemos la batalla de San Francisco. Los chilenos vencen a los peruanos en esta batalla el 19 de noviembre. El ejército peruano perdió su artillería. Es digno de mencionar el sacrificio del héroe cusqueño
Ladislao Espinar. Y en la batalla de Tarapacá fue la única, jóvenes, la única victoria de nuestra fuerza en la campaña del sur. Nuestros soldados, en este caso mandados por Juan Buendía, Belisario Suárez, Andrés Avelino Cáceres, entre otros, vencieron a los chilenos el 27 de noviembre de ese mismo año, causando grandes bajas, capturando su artillería, además de 2 de sus banderas. Cabe destacar el heroísmo de Cáceres y el de Mariano de los Santos. Mientras tanto, el presidente Prado viajaba a Europa a comprar más barcos y armamentos, dejando al general Lapuerta encargado del mando. Nicolás de Piérola, aprovechando la coyuntura, depuso a Lapuerta y se autoproclama dictador. En Bolivia algo parecido ocurría. El general Narciso Campero hacía lo propio con Hilarión Daza, convirtiéndose también en el dictador de ese país. Y además de tener enfrentamientos con Chile, también el Perú tenía que enfrentar problemas internos de quién ocupa o quién tiene el cargo idóneo a la presidencia. Tenemos aquí la campaña de Tacna. En la campaña de Tacna tenemos la batalla de Los Ángeles, la batalla del Alto de la Alianza y la batalla de Arica. Empezaremos a hablar acerca de la batalla de Los Ángeles. Esto se dio el 22 de marzo de 1880. Los chilenos, al mando del general Baquedano, derrotaron a un ejército peruano comandado por el coronel Andrés Gamarra en un lugar desértico conocido como Los Ángeles en Tacna. Luego de la derrota, en este caso, se va a proceder a la invasión de Tacna por parte de los chilenos. Y es así que los chilenos se van a apoderar de Tacna aproximadamente, luego de la firma del Tratado de Ancón, se van a apoderar de Tacna aproximadamente 50 años. Luego tenemos la batalla del Alto de la Alianza, o también llamado la batalla del Campo de la Alianza. Tuvo lugar en la meseta de Intiorco, es donde el ejército aliado enfrentó a los chilenos el 26 de mayo. Los jefes aliados Campero, Camacho y Montero nada pudieron hacer para evitar el desastre. El ejército peruano perdió su caballería y los bolivianos huyeron hacia su país, retirándose definitivamente del conflicto. Se había roto la alianza. Baquedano aprovechó esta victoria para marchar rumbo a Arica. Luego, una vez que los chilenos llegaron a Arica, se va a dar la siguiente batalla, la batalla de Arica, que quizás tú ya lo conoces. La estrategia, en este caso, se va a dar en la la estratégica Plaza de Arica, junto con su puerto, fueron cercados y bloqueados por los chilenos. Aquí tenemos a un personaje muy importante, aquí, al coronel Francisco Bolognesi. Pidió la ayuda del coronel Segundo Leiva, que estaba en Arequipa con 3.500 soldados, pero este hizo caso omiso del pedido y el 7 de junio de 1880, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Guillermo Monroy y otros 1.600 peruanos ofrecieron su vida en desigual combate. Luego de eso también tenemos nosotros que mencionar otro suceso importante que se va a dar. Viene a ser la llamada Expedición Linchi. ¿Cuál era esa Expedición Linchi? A ver, el objetivo de esta expedición era afectar nuestra economía. Los chilenos organizaron una expedición comandada por el sanguinario Patricio Lynch, que al mando de 2.000 soldados llevó a cabo la destrucción de importantes haciendas azucareras y vías férreas de la costa norte. Además, se cobraron enormes cupos de guerra. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en la hacienda Puente de la familia Berteano. Hay que señalar también que ese mismo contexto, gracias al ingenio de los peruanos, fueron hundidos los buques chilenos Covadonga y Loa frente a Chancay y el Callao respectivamente. También tenemos que recordar que se da una negociación de paz, cuya negociación fue un fracaso. ¿Por qué? Pues en octubre de 1880, tanto Perú como Bolivia decidieron entrar en negociaciones con los chilenos, teniendo al gobierno de los Estados Unidos como mediador. Esto facilitó que el barco
Lackawanna, donde se va a dar, en este caso, la negociación, se llama este barco Lackawanna, arriba en el Callao, donde se reúnen representantes de los 3 países en pugna. Las negociaciones fracasaron porque los chilenos, como siempre, exigían condiciones excesivas y muy lesivas para los intereses peruanos y bolivianos. Al año siguiente se retornaron las negociaciones, pero volvieron a fracasar, entre otras causas, por el asesinato del presidente norteamericano James Garfield a manos del fanático Charles Guilty. Entonces aquí un fracaso total. Luego tenemos la siguiente, en este caso, la campaña sobre Lima. Esta campaña sobre Lima, vamos a activar nuestro cursor, aquí está, la campaña sobre Lima. Los chilenos desembarcan en Chilca y de ahí se desplazaron a Lurín, desde donde ellos van a atacar en 2 líneas defensivas que Pierola había organizado, la línea de San Juan y la línea de Miraflores, dando origen a la batalla de San Juan el 13 de enero de 1881. Aquí se va a formar una línea defensiva, la derecha que estuvo a cargo de Miguel Iglesias, la del centro a cargo de Andrés Avelino Cáceres y la izquierda que estaba a cargo de Juan Pastor Dávila. La batalla se inicia en el Morro Solar y se luchó hasta las 5 de la tarde. Las tropas de Lynch doblegaron la resistencia peruana, logrando esta victoria. Como resultado, los chilenos bajaron a ocupar Chorrillos, que fue destruida y reducida a escombros. Luego se da el incendio en Barranco. Luego de ello, se da la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881. Aquí tenemos la participación de Andrés Avelino Cáceres, quien consigue en un momento hacer retroceder a los atacantes, pero no recibió el apoyo de la reserva. En este caso hubiera podido quizás expulsar a estos chilenos que estaban a punto de ingresar a Lima si hubiera recibido el apoyo de Nicolás de Pierola. Quien, en este caso Pierola, mantuvo esa reserva de apoyo inactiva y después ¿qué hizo? Los mandó a dispersarse. Lo que a nosotros nos enorgullece, y a todos, es que Cáceres acudió a Miraflores a defender a su patria, cumpliendo mucho más allá del deber indicado. En este caso, ¿qué podemos nosotros decir acerca de la batalla de Miraflores? Pues la falta de apoyo de la reserva negada por Nicolás de Pierola no impide la victoria. Esa noche los chilenos arrasaron con Miraflores. Nicolás de Pierola, después de la derrota de Miraflores, se retira, huyó, jóvenes, no se fue y nos dejó, huyó, se fue hacia Ayacucho. Luego en Ayacucho, adivinen qué hace, ¿qué realiza Nicolás de Pierola? Pues renuncia al cargo y se retira. Después de eso se va del Perú, como muchos políticos importantes que una vez que ingresan los chilenos aquí a Lima se van, escapan y nos dejan aquí solos con los chilenos. Aquí los chilenos ocuparon Lima, anota joven, el 17 de enero de 1881. El alcalde de Lima, Rufino Torrico, acompañado de los jefes de las naves de guerra de Francia, Inglaterra e Italia, ancladas en el Callao, fueron al cuartel general chileno a convenir las condiciones para la entrega de la ciudad. El general Baquedano respondió que exigía la rendición incondicional en 24 horas. Esto van a formar entonces una junta de notables en Lima, donde se decidió designar como presidente provisional, en este caso al arequipeño, Francisco García Calderón, el 23 de febrero de 1881. Aquí García Calderón fue uno de los héroes civiles de la guerra. Gobernó, jóvenes, el país en un momento crítico, la ocupación chilena. No obstante, nunca, en este caso, claudicó en la lucha por los intereses nacionales, porque los chilenos exigen a Calderón que firme de una vez el tratado y sobre todo que entregue los territorios de Tacna y Arica. Calderón no acepta, ¿no? Y como lo expliqué en la anterior diapositiva, pues Calderón es destituido de su cargo y de esta manera ingresa otro personaje que viene a ser Iglesias. Incluso al gobierno de Calderón lo conocen por el gobierno de la llamada el gobierno de la Magdalena.
Una vez producida la ocupación de Lima, los chilenos trataron de financiar al ejército de ocupación desde el propio territorio ocupado. Para tal efecto, dictaron un bardo, en este caso el 7 de marzo de 1881, por la cual 50 personas designadas en Lima y Callao debían pagar una cuota mensual de 20.000 pesos de plata, lo que equivale el sueldo mensual del presidente de la República, imagínate, o 3 años de sueldo de un general, hasta completar entre todos 1.000.000 de pesos. Las empresas y personas de la relación, que ahora yo les voy a mencionar, no los voy a mencionar a todos, pero a los más importantes, tuvieron en este caso que pagar bajo amenaza de destruir sus propiedades, bajo amenaza de destruir los principales centros económicos en los cuales ellos manejaban. Entonces aquí estos principales personajes aquí en Lima se vieron obligados a pagar al ejército chileno, ¿no es cierto? A estos se llama, jóvenes, los cupos de guerra. Por ejemplo, tenemos a los Domingo Laus, tenemos a los Pedro Díez Canseco, a Bernardo Núñez, Juan Reboredo, tenemos a los hermanos Cox, Manuel Arrieta. Entonces son personajes, José de la Riva Agüero, personajes muy pudientes que tenían que pagar los cupos de guerra para evitar que sus haciendas, para evitar en este caso que sus propiedades sean totalmente destruidas por los chilenos. Ahora vamos a hablar acerca de un personaje muy importante que tiene que ver justo de la campaña de la Breña, de la que vamos a hablar ahora. Es Andrés Avelino Cáceres. Para Andrés Avelino Cáceres, la guerra no había concluido con la caída de Lima. Se propuso organizar su ejército en el Valle del Mantaro. Era conocido también como el Brujo de los Andes o el Taita, que quiere decir papa para los montoneros. Cáceres demostró el espíritu indomable de los peruanos cuando se trata de reparar el honor nacional y tuvo un gran apoyo de los montoneros o guerrilleros de la Sierra Central. Otros atributos de Cáceres fue su dominio del quechua y su total identificación al destino del país. La campaña de la Breña se desarrolla en la región central del Perú para oponer la resistencia a los invasores chilenos. Esta campaña de la Breña tuvo 3 batallas: la batalla de Pucará, la batalla de Marcavalle y la batalla de Concepción. En la batalla de Pucará, que se va a dar el 5 de febrero de 1882, las tropas de Cáceres acamparon en Pucará, pero el ejército chileno que se encontraba en Huancaya decidió avanzar y atacar a los huestes de Cáceres, quien con una habilidad táctica logró hacer retroceder a los chilenos después de 5 horas de contienda. Luego de ello se da la batalla de Marcavalle, el 9 de julio de 1882, el mismo año. Aquí las tropas de Cáceres atacaron en la madrugada a los chilenos en Marcavalle, quienes emprendieron una fuga precipitada. Trataron de reorganizarse en el pueblo de Pucará. Allí también volvieron a ser derrotados por el ejército de Cáceres. Los chilenos escaparon con destino Huancayo. El enemigo en ambas batallas perdió 2.000 hombres. Y luego tenemos la batalla de la Concepción. Esta se da el 9 de julio de 1882. Fue el triunfo más resonante de los breñeros contra el coronel chileno Estanislao de Canto. El enemigo no aguantó la arremetida contra los montoneros de Apata, Concepción, Comas, Andamarca y finalmente huyeron los chilenos a Concepción. La lucha fue sin tregua hasta el día siguiente. En Concepción murieron oficiales aristócratas de Chile, parientes del presidente, del ministro de guerra, jefes chilenos. En recuerdo a estos acontecimientos, el 9 de julio en el país del sur se conmemora al Día del Recluta, fecha en la cual se jura fidelidad a la bandera semejante al 7 de junio en Arica. Y luego de ello, no queda ahí todo, jóvenes, se da otra campaña, llamada la Campaña del Norte. Aquí en esta campaña del norte se dan 2 batallas muy importantes, la batalla de San Pablo y la batalla de Huamachuco. En la batalla de San Pablo, se va a dar en Cajamarca, en la Sierra Norte, Miguel Iglesias obtuvo una valiosa victoria ante el mayor chileno Luis Saldés. Allí falleció un niño héroe peruano llamado Gastón Batanero.
Iglesias vio la necesidad de llegar a un acuerdo de paz para terminar con este enfrentamiento. Por lo tanto, lanzó un manifiesto llamado El Grito de Montán, ofreciendo a los chilenos la rendición incondicional del Perú. Cáceres se opuso ante ello y trató de ir a Cajamarca para disuadir a Iglesias. Luego de eso se da la batalla de Huamachuco, jóvenes, y acá sí fue nuestra pérdida ya total, donde Cáceres tuvo que aceptar que la guerra se tiene que dar por concluido. Perdimos totalmente, jóvenes. En esta batalla de Ayacucho, que se va a dar el 10 de julio de 1883, Cáceres enfrenta a Gorostiaga. Ambos ejércitos se trabaron en una tenaz lucha en Huamachuco, en la Sierra de la Libertad. Cáceres estuvo por doblegar a sus adversarios, pero se retira debido a la falta de municiones, cayendo herido Leoncio Prado, que fue ultimado mediante la orden del repaso. Entonces aquí damos nosotros ya, a Cáceres ya no podía continuar más con ninguna batalla, porque no contaba con el apoyo de él y de sus montoneros. Estos oligarcas prefieren 1000 veces a apoyar a los chilenos, en este caso, que apoyar a Cáceres y sus montoneros. Es por ello que Iglesias va a firmar el famoso Tratado de Ancón, donde vamos a dar por concluido el conflicto entre Perú y Chile, donde Perú va a perder una serie de territorios producto de la firma de este tratado. ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer esta guerra? Una de ellas es el endeudamiento externo. Se da la pérdida de riqueza, de salitre y guano, porque a Chile teníamos que pagarle, como nosotros no teníamos dinero, Chile se va a cobrar con nuestro guano. Como se puede decir, era un pago por la guerra que se había dado, por todo lo que Chile había gastado en enfrentarse con el Perú. Se da también la depresión del comercio, de la minería y la agricultura. Se da un saqueo de los bienes culturales peruanos que Chile se lleva a su país. Se da una destrucción de la industria azucarera, se da la llamada chilenización a las zonas cautivas de Tacna y Arica y además de ello, recuerden que va a estar en territorio chileno por un lapso de 10 años. Y bueno, tuvimos que ceder definitivamente, esto sí no pasó por plebiscito, pero tuvimos que ceder definitivamente Tarapacá. Y recuerda que Tarapacá era la provincia que tenía una mayor cantidad de salitre. Ante ello, el Perú tenía un difícil proceso que tenía que desarrollar, reconstruir su aparato productivo. A la siguiente fase, después de esta guerra, viene a denominarse la llamada reconstrucción nacional. Y es de esa reconstrucción lo cual nosotros vamos a hablar en nuestro siguiente material.